Buenas noches, hermanos. Quiero darles la bienvenida a este estudio de varones. Eh, esta noche no estará con nosotros el pastor Héctor y como siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios una vez más y eh, vamos a empezar orando. ¿Les parece? Vamos a empezar poniendo en manos del Señor este tiempo, que Él sea el que dirija de manera providencial este mensaje, hermanos, y que nos dé la sabiduría y prepare nuestros corazones para poder atender al mensaje y que Él eh, nos, nos dé el entendimiento que necesitamos. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor Dios Todopoderoso que vives en el cielo, gracias te damos por un día más que nos permites estar reunidos aquí, Señor, en este grupo de varones, Padre Celestial, para compartir tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad de estar reunidos alrededor de tu palabra, compartiendo el mensaje, Señor, para que tú seas el que a través de tu palabra nos guíe, nos edifique, nos exhorte, Padre Celestial. Ayúdanos, tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita. Tú sabes, Padre Celestial, las cosas por las que cada uno de nosotros pasamos. Sabes, Padre Celestial, que somos líderes de nuestros hogares y que necesitamos, Señor, de eh, cosas prácticas, de elementos, de conocimiento práctico, Señor, para una vida cotidiana en la cual tú nos has permitido estar, Señor. Ayúdanos también para poder, a través de tu palabra, tener el conocimiento espiritual que nos edifique, que nos guíe, que nos dé, Señor, la fortaleza que necesitamos, la fe también, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros. También, Señor, a todos los que están por conectarse. Ayuda a los que van manejando, los que están, Señor, en su casa haciendo actividades importantes para mañana. Ayúdanos a todos, Señor. Quiero poner pues en tus manos, prepara nuestros corazones, prepara este estudio, Señor. Esta palabra no es mía. Así que en nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén, así sea. Bien, hermanos, el tema que veremos hoy es el líder utiliza el buen. El líder utiliza el buen juicio y aprenderemos cómo ser líderes que utilizan el buen juicio para tomar buenas decisiones. Para ello utilizaremos como ejemplo el camino de los necios y las consecuencias que tienen al desechar el buen juicio. Y continuaremos con la narración en Hechos 27, que es donde nos hemos quedado. En Hechos 27 no hemos pasado aún de ahí. Y para todos aquellos que es la primera vez que se conectan o no, quiero recordarles que estamos viendo el libro El llamado a liderar, que son 26 lecciones de liderazgo de la vida del apóstol Pablo, que escribió el pastor John MacArthur. Y como hemos venido diciendo, este es un libro que busca enseñar con aspectos prácticos nuestra necesidad que tenemos como hombres de liderar, pues somos nosotros los varones, los líderes espirituales de nuestra familia. El pastor MacArthur utilizó 26 lecciones de la vida del apóstol Pablo y gracias a su ejemplo aprenderemos a modelar nuestro carácter. Cada una de estas 26 lecciones son esenciales para tener un verdadero éxito, tanto en el ámbito espiritual como en el secular. Esto es porque nos ayudarán a hacer cambios bíblicos que transformen nuestro núcleo, nuestro corazón, para que tengamos un corazón parecido, hermanos, al de Cristo, porque ese es el modelo a seguir. El modelo a seguir es Jesucristo. Todavía nos encontramos en la primera parte del libro que se llama Liderazgo en Acción. Si alguien tiene el libro, hermanos, todavía nos encontramos ahí. Liderazgo en Acción es la primera parte del libro. Y estamos viendo el viaje del apóstol Pablo hacia Roma cuando él es prisionero. Y como hemos venido viendo también, se encuentra en el capítulo 27. Recordemos que el primer principio fue el líder es confiable. El líder es confiable fue nuestro primer principio de liderazgo. La sesión pasada vimos el segundo principio, que es el líder toma la iniciativa. El líder toma la iniciativa. Y hoy veremos, como
Dije, el líder utiliza el buen juicio. Ese es nuestro tercer principio de liderazgo. El líder utiliza el buen juicio. Y continuaremos viendo al apóstol Pablo en medio de la tempestad en el mar Mediterráneo. Entonces, hermanos, si me acompañan, vayamos al libro de Hechos, Hechos 27, y vamos a estar leyendo los versículos del 11 al 20. Hechos 27, versículos 11 al 20. Y como les he estado diciendo, veremos el camino de los necios y cómo sus consecuencias son el ejemplo para nosotros y son las que vamos a utilizar para tener y hacernos de un buen juicio. Y de esto vamos a hablar, hermanos, del buen juicio. Cómo ser hombres con buen juicio. ¿De dónde lo obtenemos? ¿Cómo podemos saber si el consejo que nos dan está basado en un buen juicio? Bueno, pues antes que nada debemos reconocer, hermanos, que la fuente de la sabiduría, como lo sabemos, es el temor de Dios. Esto es lo principal para poder dar o para poder recibir un consejo. Con esto en mente podemos tomar decisiones correctas porque no serán decisiones egoístas que pongan en riesgo el bienestar de las personas, especialmente de nuestros seres queridos, como veremos más adelante. Por otro lado, hermano, también hermanos, veremos que la palabra de Dios es la mejor guía para poder diferenciar entre un hombre que utilice el buen juicio y uno que no. Es la Biblia el lugar donde podemos encontrar estas diferencias que nos ayudarán a ser sabios y a tomar buenas decisiones. Esto, hermanos, es vital porque en ocasiones la voz de la mayoría nos querrá arrastrar hacia un mal juicio, como en la posición que veremos hoy. En la porción que vamos a ver hoy, hermanos, la mayoría desechó el consejo de Pablo. Por eso fueron sacudidos por la tormenta y perdieron, como vamos a ver, toda esperanza de salvarse. Así, hermanos, veremos que el camino de los necios y su consecuencia nos ayudará como ejemplo para ser líderes que utilicen el buen juicio. Ese es el objetivo, cómo ser líderes que utilicemos el buen juicio. Y para ello aprenderemos, o esto lo aprenderemos a partir de dos puntos, hermanos, dos puntos que vamos a ver el día de hoy. El número uno es los necios desechan el buen consejo. Los necios desechan el buen consejo. Esto lo vamos a ver en los versículos del 11 al 14. Y el punto número dos es las consecuencias de desechar el buen consejo. Las consecuencias de desechar el buen consejo en los versículos 15 al 20 de la porción que estudiaremos el día de hoy, hermanos. Entonces, si me acompañan, abramos nuestras Biblias, capítulo 27 de Hechos, versículos 11 al 20. Mm, Hola, Gama, ¿podrías repetir claro, el es Hechos, claro, Mike, es Hechos 27, los versículos son del 11 al 20. me dijiste Efesios, Hechos, 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 sí, Hechos, Mike. Hechos Hechos 27. 11 al 20, sí. Gracias, Gama. De nada, Mike. Bien, hermanos, para los que estén ahí, vamos a darles lectura. Hechos 27, 11 al 20, dice así. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía, a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, eh, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos coger el esquife. Y una vez subido a bordo, usamos de refuerzos para ceñir la nave
y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron la nave y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave y y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Eso es el versículo que estaremos viendo, hermanos. Bien, lo primero que un líder debe saber para utilizar el buen juicio es que los necios desechan el buen juicio. Los necios desechan el buen juicio. El versículo 11 dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. En este primer versículo debemos recordar qué era lo que Pablo decía. Esto, como vimos en la sesión pasada, se encuentra en el versículo 10. Si nos regresamos un versículo anterior, en el versículo 10 dice así, diciéndoles, esto es lo que dice Pablo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Recordemos que tal vez se celebró algún tipo de consejo o junta de mando en el barco. Y ahí se encontraban las principales autoridades, que era el centurión, el capitán, el dueño de la embarcación, y entre muchas otras personas experimentadas y con autoridad en la embarcación. Y entre todos ellos vimos que estaba también el apóstol Pablo dando su consejo. Todos ellos tratando de tomar la mejor decisión mientras el mal tiempo se acercaba deprisa. Recordemos que lo que ellos buscaban era zarpar pronto de buenos puertos donde estaban, porque el tiempo se acercaba, el mal tiempo, y no podían invernar ahí. El consejo del apóstol era entonces proteger tres cosas, hermanos. El consejo era proteger el cargamento, proteger la nave y proteger a las 276 personas que iban en esa embarcación. Además, les advierte a los principales autoridades a cargo que de no tomar su consejo, habría muchas pérdidas y perjuicios de los cuales ellos serían los responsables directos. Pero la mayoría no quería quedarse en aquel lugar a invernar. No querían perder 4 meses de su tiempo a esperar cómo se perdía el cargamento, se iba gastando el dinero en víveres y en salarios de esos largos 4 meses, mientras el tiempo pasaba en buenos puertos. De modo que el texto no lo dice, pero es muy probable que fue Pablo el único que los exhortaba a permanecer en aquel puerto, en buenos puertos, hasta que llegara el invierno y esperar que el mal clima pasara. Uno contra la mayoría. El único que decidía o el que estaba pidiendo esto era Pablo. Y recordemos que además Pablo, no tenía ninguna autoridad en el barco, pues era un prisionero. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues simplemente desecharon su consejo y lo arriesgaron todo, como vamos a ver. Y esta es la razón que vemos cuando el versículo 11 dice que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. El centurión romano, como oficial romano, era el principal hombre en la embarcación. Estaba por encima del capitán y el dueño. Finalmente, lo que él decidiera sería lo que sea. Finalmente, era el centurión el responsable de los soldados, de los prisioneros, del cargamento y de todos los que estaban en la nave. ¿Por qué? Porque, bueno, generalmente el dueño de un barco actúa a veces como capitán de su propia nave. Y en este caso el dueño de la embarcación llevaba a su piloto. Bien podían tomar la decisión que ellos quisieran, pero al ser la nave de un dueño que era contratado por el gobierno romano para transportar cereales al Estado y llevar consigo prisioneros de un centurión romano imperial de la Guardia Augusta, si recordamos como lo era Julio, entonces ahí la decisión final la tenía exclusivamente él. Él tenía la última palabra. Y por esta razón vemos como tanto el piloto como el patrón de la nave empezaron a negar lo que Pablo decía, intentando convencer al centurión
de que sí existía la posibilidad de encontrar otro puerto más cómodo para invernar, si bordeaban a lo largo de la isla de Creta yendo hacia el oeste. Y eso es lo que vemos en el versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí. Pero por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudoeste, invernar ahí. Entonces, hermanos, en opinión de la mayoría, que eran los oficiales, pilotos, dueños y demás responsables, ese puerto era incómodo para quedarse. Quizá Julio temía que lo criticaran o que le dijeran timorato o que lo dijeran blandengue al no zarpar de aquella isla de Creta, cuando se requería que los prisioneros, los soldados, el cargamento con todo el trigo estuvieran ya en Roma. Entonces, la mayoría acordó zarpar de buenos puertos y dirigirse a unos escasos 60 kilómetros de aquel lugar y buscar un mejor puerto en Fenice para invernar ahí. Este puerto, que es muy probable que actualmente se llame Lutro, tenía una bahía con una salida, como dice Lucas, al suroeste y al nordeste que estaba protegida por los fuertes vientos invernales, en la que bien podían anclar, resguardados de ellos, y pasar el invierno ahí. Eh, Cuando la voz de la mayoría acordó zarpar, hermanos, apagó el buen consejo de Pablo. Como veremos, este buen juicio de Pablo fue apagado por una mayoría con deseos egoístas y nada sabios. Pablo les había señalado el peligro de una manera clara. No tenía rango o título alguno de autoridad, pero al darse cuenta del problema, trató de dar claridad para tomar una mejor decisión. Sin embargo, como indica el siguiente versículo, es probable que hasta se hayan reído de este buen juicio. Dice el versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Entonces, los vientos los favorecieron. Era lo que ellos estaban esperando, una suave y cálida brisa del sur. Ya tenían lo que deseaban. Con esos vientos a favor, fueron costeando la isla de Creta y a esa distancia, en unas cuantas horas, debieron haber llegado a Fenice. ¿Ya ves, Pablo? ¿Ya ves? Seguiríamos en este puerto si tuviéramos hecho caso, pero venos ahora aquí, viento en popa, levantando la vela. Quizá lo dijeron, quizá lo pensaron, hermanos, no sé, aquí estoy exagerando. Lo que quiero decirles es que estaban tan seguros de haber acertado en su decisión, pero como veremos, hasta se olvidaron de la emoción amarrar la pequeña lancha que llevaban amarrando en la popa de la nave y que se conocía como esquife y que les servía de salvamento, como veremos esto en el versículo 16. Entonces, lo que hicieron fue levantaron las anclas e iban costeando la isla siendo impulsados por esos vientos suaves y cálidos del sur hacia la boca del ancho mar Mediterráneo. Todos iban optimistas, pensando que el buen tiempo los favorecía y les daba la razón. Entonces decidieron abandonar la costa en dirección al oeste. Era lo que todos deseaban. Todos, excepto, como ya vimos, uno, Pablo. Versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Pero el viento cambió, hermanos, de repente. Quizá fue un cambio súbito y violento del viento que provenía del norte. Era un viento frío e invernal del que estaban evitando. No había pasado mucho tiempo la sonrisa en sus labios cuando los vientos del torbellino huracanado que venían del noreste y del que comenzó a azotar la nave, entonces, tal como lo había dicho Pablo. Aquí podemos encontrar el tercer principio de liderazgo. El líder utiliza, hermanos, el buen juicio. El líder debe asumir riesgos, eso lo sabemos. Pero estos riesgos deben ser calculados. Un líder que utilice el buen juicio no va a arriesgar a su gente ni a ponerla en peligro. Es por eso que el consejo de Pablo
que este consejo que dio a la tripulación era de buen juicio, porque como dijimos, buscaba proteger el cargamento, buscaba proteger la embarcación y buscaba proteger lo más importante que eran a las personas. Sin embargo, el centurión, el dueño del barco y el piloto, junto con todos los que decidieron y pensaron que lo mejor era zarpar de buenos puertos, al no haber atendido el buen juicio del líder, decidieron salir, pero apostando con sus propias vidas, poniendo sus vidas a merced del viento, confiando en su suerte y sin tener ningún tipo de análisis. Creían que todo les iba a salir bien, que todo iba a estar ok. Pero hermanos, esto es lo que comúnmente hacemos cuando tomamos una decisión difícil en nuestra vida. Algunos de nosotros no utilizamos el buen juicio, sino que nos arrebatamos a tomar decisiones nada calculadas ni evaluadas, y muchas veces esas malas decisiones ponen en riesgo a nuestra propia familia, a nuestras esposas e hijos y a las personas que están a nuestro alrededor, como nuestros colegas del trabajo, nuestros empleados, e incluso llegan a poner en riesgo a nuestra propia vida. Y tomamos la decisión porque pensamos que todo saldrá bien, lo echamos a la suerte, nos echamos un volado y hasta lo que sentimos influye, pero jamás el buen juicio. Pero muchas veces lo que nos estamos jugando, hermanos, es demasiado. Y lo que apostamos, porque somos egoístas, apostamos porque no somos nada sabios. Lo echamos al aire y ponemos muchas cosas en riesgo. Y como todos estos hombres, neciamente zarpamos hacia la aventura con las esperanzas infundadas de que una suave y cálida brisa del sur nos encontrará, pero como líderes estamos perdiendo toda nuestra credibilidad porque tomamos decisiones, hermanos, tontas que acaban perjudicando a personas, principalmente a nuestra familia, a nuestra esposa y a los hijos que decimos amar. Y sin embargo, los metemos en un barco a la deriva, idealizando un plan del que tiene todo menos un buen juicio. Y como vimos, los necios desechan el buen consejo. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El que obedece al consejo es sabio, como vemos en este principio de liderazgo número 3. Pero ¿de dónde proviene el buen juicio, hermanos? Bueno, como vimos en estos versículos, el buen juicio puede venir de atender el buen consejo. El consejo de Pablo era bueno, utilizaba su buen juicio. Al final Julio lo desechó, pero buscaba preservar el cargamento, la nave y la vida de todos. Ahora veamos un ejemplo más de un rey que también desechó un buen consejo y provocó la separación de la nación de Israel, el hijo de Salomón, Roboam. Acompáñenme, hermanos, al libro de Primero de Reyes 12, y leamos los versículos del 1 al 14. Primero de Reyes 12, 1 al 14. Primero de Reyes 12, 14, 12 del 1 al 14 dice así, hermanos, en lo que llegan, voy dando lectura. Dice así, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Joroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días
volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondieres buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió el consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyéndonos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día, Jeroboam con todo el pueblo, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Esta mala decisión, hermanos de Roboam, y este mal juicio que siguió, ocasionó que la nación de Israel se dividiera en 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, Israel y Judá, como lo conocemos. De tal forma, hermanos, que el buen juicio a veces proviene de un buen consejo. Tenemos que atender a estos buenos juicios. Hasta aquí, hermanos, nuestro primer punto. Ahora vayamos a nuestro segundo punto. Las consecuencias de desechar el buen consejo. Las consecuencias de desechar el buen consejo. Versículo 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Lo que Lucas nos dice es que simplemente los vientos huracanados del noreste se adueñaron del barco. Ellos no pudieron controlar la embarcación para dejarse de estos vientos para volver a acercarse al puerto, sino que fueron arrastrados por la fuerza del viento que los lanzaban hacia su misma dirección y así se alejaron de Creta, perdiendo toda posibilidad de volver al puerto de Fenice. Y fue así que ellos fueron devorados, por decirlo así, por un gran monstruo. Versículo 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Aproximadamente unos 37 kilómetros de ahí se encontraba una pequeñita isla llamada Clauda, la cual utilizaron para cubrirse de los fuertes vientos. Recordemos que esto es navegar a sotavento, es decir, poner por debajo del viento. En este caso, la pequeña isla de Clauda los cubrió por algún momento de los furiosos vientos. Esta pequeña protección del viento les ayudó para que con dificultad pudieran recoger el esquife, que era el pequeño bote que llevaban remolcando desde que zarparon de Buenos Puertos. Esta lancha era indispensable porque era el único medio de transporte para trasladarse de donde anclaran hacia el muelle. Y claro que también era de mucha ayuda porque funcionaba como un bote salvavidas, de manera que era vital recogerlo y por la fuerza de los vientos, con mucha dificultad lo recogieron. Y como nos dice Lucas, por el pronombre utilizado aquí, nosotros, indica que él mismo ayudó a subir el barco. Este pequeño bote era muy pesado, así que subirlo tuvo que ser un trabajo de mucha dificultad. Imaginen un poco con seguridad, el bote estaba lleno de agua, el movimiento de la nave, el vaivén de las olas, el agua salada y fría golpeando a aquellos hombres quienes intentaban no caer al mar.
Versículo 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero estando el bote ya arriba, ahí no terminaba la pesada tarea, hermanos, sino lo siguiente fue que esos hombres usaron muchas cuerdas para asegurar la nave. La ciñeron con fuerza todo alrededor del casco de la nave, con todos esos cables, para que pudiera soportar esos golpes de las olas y del viento. Esta operación había sido posible solo porque estaban todavía bajo el abrigo de la pequeñita isla de Clauda. Pero había algo más que les preocupaba a estos hombres, y era que cayeran en la Sirte. Esta es el nombre que se le da a un banco de arena y de arrecifes que se encontraba frente a las costas africanas, que era la dirección donde los estaba llevando el viento. Por esa razón bajaron las velas del barco, y es muy probable también que hayan bajado ahí un ancla con el objeto de darles una resistencia cada que el barco subía en la cresta de una ola, y así poder tener más firmeza. Entonces, cuando hicieron todo lo humanamente posible, al ir perdiendo el abrigo de Clauda, quedaron aquellos hombres a la deriva. Es probable que no recordaran el consejo de Pablo aquí que les había dado. Se habían lanzado a su destino así, al aire como un volado, confiando en su buena suerte, y ahora aquí los vemos, hermanos, con todos estos trabajos y riesgos que no habían sido calculados. Versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Fue entonces, hermanos, cuando comenzaron las primeras pérdidas, cuando fueron combatidos por esos vientos, seguramente preocupados por sus vidas, comenzaron a deshacerse de todo el cargamento, lo que Pablo les había dicho que sucedería. Lucas no nos dice qué fue exactamente lo que arrojaron al mar para aligerar la nave, pero debido a que el barco trasladaba la carga de cereales, y aunque dependía del ingreso del dueño, es muy probable que fuera este cargamento el primer perjuicio, lo cual nos da una idea de los desesperados que estaban estos hombres en aquella embarcación. Nuevamente, quizá el dueño del barco, por la preocupación y estar más interesado en salvar su vida, no recordaba cómo él mismo había convencido al centurión para zarpar de buenos puertos. Su egoísmo lo había llevado a perder parte de su propia ganancia y, como veremos más adelante, de su propia embarcación. También todo por haber desechado el buen consejo de Pablo. Versículo 19. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Todo lo que Pablo les dijo estaba sucediendo. Tirar sus aparejos era tirar su equipo y herramienta para sobrevivir en el barco. Pero lo hicieron porque sabían que sus propias vidas, hermanos, estaban en peligro. Que no, de no lanzar esto al mar, pues prácticamente ellos hubieran perecido. ¿Y qué más daba lanzar al mar lo que se consideraba importante rescatar? Muchas veces eso es lo que hacemos, nos aferramos a cosas que a la hora que nosotros tenemos malas noticias no nos interesa. A veces peleamos por cosas innecesarias y que después lanzamos como estos hombres al mar. Todo lo lanzaron como su última esperanza de que el barco, hermanos, no fuera devorado por el mar. Uno de esos aparejos pudo haber sido un mástil que era tan grande como el mismo barco, que para poder lanzarlo por la borda se requería la ayuda de muchos pasajeros. Y aquí nuevamente vemos el pronombre de primera persona del plural que utiliza Lucas cuando dice con nuestras propias manos, con nuestras propias manos, lo que nos da una idea de lo que todos aquellos pasajeros estaban haciendo también para salvar sus propias vidas. Versículo 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, que acosados por una tempestad no pequeña,
ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. La enorme tormenta, con sus nubes espesas, tapó el día, el sol, tapó en el día el sol y por la noche la luna y las estrellas. Y eso era importante porque les impedía saber con seguridad dónde se encontraban. Les impedía saber la cuenta que llevaban del recorrido e incluso el lugar exacto en el que se encontraban. Por eso quizá Lucas solo dice o señala que habían pasado muchos días sin saber con exactitud cuántos habían sido. Con seguridad, la embarcación se estaba llenando, hermanos, de agua. Se oían los rechinidos, los crujidos, las cosas se movían de un lado a otro y no sabían qué camino tomar o dónde estaban, y con seguridad pensaban que la nave se hundiría ahí en medio del mar. Por eso no es de extrañar que Lucas escribiera que habían perdido ya toda esperanza de salvarse, lo que indica que esperaban que en cualquier momento, hermanos, se partiera o se volteara el barco y así simplemente todos murieran en medio del mar. Y todo esto no es el consejo de un líder que utilizó el juicio, que buscaba salvar el cargamento, que buscaba salvar la embarcación y que buscaba salvar sus propias vidas. Y aquí las consecuencias, como vimos, las consecuencias de desechar el buen juicio, acarrean el. De igual manera nosotros, hermanos, desechamos el buen consejo de nuestro hermano en la fe cuando decimos, aquí se me cortó un poco, ¿todo bien? Ok, Sí, de te igual manera, escucho. Sí, 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 gracias. se escucha. Ok, hermanos, retomando, de igual manera nosotros desechamos el buen consejo de nuestros hermanos en la fe que nos dice, no deberías hacer esto. Somos entonces, hermanos, considerados como necios. Somos necios cuando hacemos de lado la recomendación de nuestros padres, cuando nos dicen, no deberías de hacer aquello. Somos necios cuando hacemos oídos sordos, cuando nuestras esposas nos dicen, no te recomiendo que hagas esto o aquello. Y si a pesar de estos consejos de buen juicio actuamos neciamente, hermanos, es seguro que tarde o temprano tengamos que padecer las consecuencias de desechar ese buen juicio y perder noches sin dormir, preocupados, enojados, abatidos por no ser analíticos al momento de tomar decisiones, lamentándonos por arrebatados y no veremos y nos veremos como de todos estos hombres con perjuicios y pérdidas. Pero, ¿cómo podemos, hermanos, distinguir entonces un buen juicio de uno que no lo es? ¿En qué podemos basarnos para poder saber que la decisión que estamos tomando está sustentada en el buen juicio? Bueno, pues si somos cristianos y creemos en lo que Dios dice, tenemos que estar seguros de que su palabra, la palabra de Dios, es la fuente de luz que necesitamos para que alumbre nuestro camino y nuestra vida y nos haga hombres sabios, que nos ayuda a dirigir y a tomar las decisiones basadas en el buen juicio que solo Dios puede darnos. La palabra de Dios nos da ejemplos como el de Roboam, para que con su ejemplo podamos conducirnos ahora. Están también los salmos y obviamente los proverbios, que aunque sabemos que no son ley, nos dan un contraste bíblico de lo que le sucede a un hombre sabio y a un hombre necio. Pero no solo eso, hermanos,
nos ayudan a identificarlo. Es decir, ¿cómo piensa el sabio y cómo piensa el necio? ¿Cómo actúa el sabio y cómo actúa el necio? Todos estos son, hermanos, herramientas que nosotros podemos utilizar para poder identificar un buen juicio del que no es, para poder saber si la persona que tenemos enfrente nos está dando un buen juicio o no. Y la forma de actuar de ellos nos puede ayudar a distinguir cuál es el fin que busca su consejo y ser los líderes, hermanos, que utilizan ese buen juicio. Un líder que utiliza su buen juicio debe saber con seguridad que el consejo del necio lo llevará a pérdidas y a perjuicios, porque sus consejos simplemente no están sustentados en buscar al Señor, sino en ser egoístas, buscar para su propio beneficio. Por tal motivo, hermanos, identificar al hombre necio para poder desechar sus consejos resulta de vital importancia para no sufrir las consecuencias del buen juicio. Y para ello, hermanos, nosotros tenemos que identificar que la primera característica del hombre necio es la que encontramos en Salmos 14.1. Salmo 14.1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Esa es la principal y más importante característica que debemos observar al momento de poder identificar el consejo de alguien. Porque su juicio, aunque en apariencia, hermanos, pueda ser bueno, al final, si esta persona no es creyente, estará alejado del consejo de Dios y del temor de Dios. En contraste, hermanos, el consejo de un hombre que tiene temor reverencial de Dios será un consejo sabio, porque buscará en él el consejo que jamás ofenderá al Dios que ama. Entonces, esto es la característica que nosotros tenemos que identificar. ¿Quién nos está dando este consejo? Ese consejo, ¿cuál es el motivo por el cual está siendo impulsado? Y en la Biblia podemos identificar varias palabras hebreas, hermanos, que al traducirlas son equivalentes a la palabra necio. Una de ellas es burlador o escarnecedor. Por ejemplo, en Proverbios 21-24 dice o leemos, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Este es un necio que actúa altaneramente, hermanos. El que conoce todas las respuestas y según Proverbios 9:7 también, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Dice Proverbios 9:8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Este es un tipo de necio, hermanos. Este necio odia la corrección. Así que si te acercas a él para pedirle un consejo, créeme que no será un consejo de buen juicio. Si tú identificas a un escarnecedor y te quiere aconsejar, créeme que su juicio estará alejado del plan de Dios. Este es un ejemplo, hermanos. Otra clase de necio lo podemos encontrar en la Biblia cuando la traduce como una persona terca o incluso corta en el sentido de su decencia moral. Esto lo podemos ver en Proverbios 27-22, por ejemplo. Proverbios 27-22, hermanos, dice, aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Es decir, que este tipo de persona no se dejará doblegar, hermanos, por nada. Es un terco y está endurecido, por lo que va a rechazar siempre la instrucción. Si te acercas a él, hermano, identificas a este tipo de necio y si te acercas a él para pedirle un consejo, seguramente, hermano, será un mal consejo.
un consejo alejado del buen juicio. Entonces, aquí la tarea, hermanos, es que a través de estos versículos podamos nosotros identificar a las personas, qué tipo de personas son, para poder saber al menos la intención que tienen cuando nos dan un consejo. Y de la misma manera, hermanos, nosotros cuando demos un consejo siempre apegado a lo que buscamos en este estudio, a modificar nuestro carácter, a que seamos hombres con un carácter parecido al de Cristo. Entonces, hermanos, así como en estos ejemplos podemos ver muchos más en la Biblia y están ahí para que aprendamos de ellos. Es lo que Dios nos ha dotado para ser líderes que utilizan, hermanos, el buen juicio. De modo que si no escudriñamos, hermanos, la Biblia, si tú no escudriñas la Biblia, si tú no tienes tiempo para leerla y te estás perdiendo de todos estos consejos que te ayudarán a ti mismo, a tu propia vida diaria, a poder tomar decisiones correctas. Si piensas que ya la has leído y que no es suficiente y piensas que ya te la sabes, hermano, créeme que lo que estás haciendo es echar un volado al aire y poner en juego tu vida. No solo esta, hermanos, sino la venidera. Y hasta aquí, hermanos, este segundo punto. Y es aquí donde cada uno de estos principios, hermanos, debe ayudarnos a modelar, como hemos venido diciendo, nuestro carácter. Debemos atenderlos con humildad si realmente queremos ser los líderes que lleven a un mejor puerto a nuestra familia, si queremos dirigir a nuestras esposas, si queremos dirigir a nuestros hijos, si queremos reflejar en los demás el carácter de Cristo. Con seguridad, muchos de nosotros, al oírlos, hermanos, viéndonos, nos damos cuenta de que no lo hemos hecho bien o que pudimos haberlo hecho mejor, pero el camino sigue, hermanos. Esto nos debe ayudar para quitarnos nuestra necedad y terquedad de quererlo hacer a nuestra manera y comencemos a hacer, a utilizar el buen juicio que Dios quiere que tomemos de su palabra. Con el buen consejo que los hermanos en la fe nos ofrecen, porque nos aman y nos quieren y no quieren, hermanos, ver que tengamos perjuicio. También con el buen juicio de nuestras esposas, que son nuestra ayuda y que lo que buscan es que no perdamos toda esperanza de salvarnos. Así que volvamos, hermanos, si nos hemos equivocado, si hemos tomado malas decisiones, y damos ayuda al Señor en oración para que en su misericordia nos ayude a retornar, a corregir el mal camino y nos dé la sabiduría necesaria para que seamos líderes que utilicen el buen juicio. Hermanos, oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has prestado, Señor Dios, para estudiar el libro de Hechos, Señor, en este episodio maravilloso que nos has permitido ir revisando del apóstol Pablo, Señor, de lo que vivió en aquella embarcación, de cómo, Señor Dios, tú lo dotaste de liderazgo, Padre Celestial, para guiar a todos esos hombres, Señor, mientras estuvieron en ese gran problema, Señor, arriesgando su propia vida. Ahora nosotros estamos aquí también, Señor, que venimos, Padre Celestial, pidiéndote lo mismo, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, a que seamos los líderes que necesitamos ser, a cada uno de manera particular, en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en las cosas que hacemos, Señor Dios, con las personas que nos conocen, para que podamos reflejar carácter, Señor Dios, para que podamos ser los líderes que necesitamos ser, porque hay muchas cosas en juego, Señor. Hay muchas cosas en riesgo, Señor. Está nuestra vida, está la vida de nuestras esposas, la vida de nuestros hijos, Señor. Hay muchas cosas en riesgo. Ayúdanos
a poder tomar las decisiones correctas y a no echar por la borda, Señor Dios, así como si no tuviera ningún valor esto, Señor, al aire y que podamos, Señor, en riesgo todo lo que amamos. Señor, ayúdanos a no ser necios, ayúdanos a no ser obstinados, quita nuestra, Señor, necedad. Ayuda a cada uno de nuestros hermanos en sus necesidades particulares, Señor, y te pido, Señor, que si tú quieres nos podamos reunir el siguiente miércoles en este grupo de varones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.